Y bueno, cracks, todavía con las emociones a flor de piel debido a esta remontada una vez más del Real Madrid, que deja dos sensaciones, una en el primer tiempo, evidentemente, y otra muy clara en el segundo también, en la que, bueno, es lo que tiene tener al mejor futbolista del mundo, lo que probablemente pensábamos que iba a ser Kylian Mbappé y que, o que sería, o que en algún momento lo fue, termina siendo Vinicius Junior. Una exhibición absolutamente bestial, un hack trick en probablemente creo que fue un lapso de 30 minutos que demuestra la capacidad que tiene para reventar un partido de fútbol como absolutamente nadie puede hacerlo. No va a quitar esto el papelón que nos hizo pasar Carlo Ancelotti en el primer tiempo, en el que, bueno, se vio nuevamente que es probablemente un entrenador con muy poca capacidad de resolver. Y yo sé que muchos de ustedes ancelotistas, que yo no soy ni anti-ancelotista ni ancelotista, yo soy del Real Madrid y más nada y no me caso con absolutamente nadie, no me van a entender o probablemente me vayan a jugar por lo que voy a decir, pero me da la sensación de que es más mérito de lo que es capaz de hacer estos futbolistas en una situación adversa que lo que pudo haber sido Ancelotti, o probablemente sea también las malas decisiones que tomó un entrenador como Nuri Sahin, que cambió un equipo que estaba funcionando de maravilla para meter un defensor más y, bueno, realmente no le funcionó en lo absoluto. Más defensas no te garantizan defender mejor y lo terminó pagando bastante caro en un estadio y contra un equipo que creo que está totalmente acostumbrado a este tipo de situaciones. No me malinterpreten, estoy muy contento y muy feliz con la victoria, pero esto no me quita la molestia que tenía hasta el primer tiempo. De hecho, creo que los que me siguen en Twitter lo pudieron percibir. Coloqué que era muy probable que el Madrid terminaría ganando este partido. Lo coloqué en pleno descanso, perdiendo 0-2. Y la realidad es que eh, terminó sucediendo, pero que eso no me iba a quitar la sensación negativa que ha dejado. Carlo Ancelotti ha sacado ahí como una especie de 4-1-4-1. Ha tenido ahí tratando de reforzar un poco esa media cancha que últimamente ha dejado algunos problemas. Y la realidad es que el primer tiempo es tétrico, es una de las peores medias partes. Si hubiera sido un partido completo, diría que probablemente el peor partido del Real Madrid en la última década, porque fue dantesco la superioridad que mostró el Borussia Dortmund. Creo que si el Borussia no se va al descanso ganando 4-0 o 0-4, porque era en Madrid, ha sido una absoluta bendición y también gracias a que tienes al mejor portero del mundo. Es que lo de Courtois sigue siendo totalmente exagerado. De hecho, también cuando el partido estaba igualado a 2, en la jugada previa al tercer gol del Real Madrid que termina marcando Lucas Vázquez, el Dortmund estuvo muy cerca de marcar y de no ser por Courtois, que se hizo una parada que solamente puede hacer él, estaríamos hablando de que el Dortmund se hubiera adelantado nuevamente en el marcador. Lo cierto es que Ancelotti ha salido con eso, ha colocado a Luka Modric de arranque. No voy a decir que la culpa es de Luka Modric o de Lucas Vázquez, que también lució bastante mal en el primer tiempo, pero es que está clarísimo que a Luka Modric le cuesta muchísimo llegar a competir en este nivel que está jugando los equipos en Europa. Una cosa es el fútbol español, donde los equipos son lo que son, y otra cosa muy clara es un equipo europeo como el Borussia Dortmund, que te aprieta un poquito y te llega un par de ocasiones y te deja ahí frente al portero, como ha terminado sucediendo. Creo que los dos goles del Borussia Dortmund son un ejemplo claro de un equipo mal posicionado, que tácticamente no está trabajado, que da la sensación de desorden absoluto y total. Es que Ancelotti hace no tanto reconoció en rueda de prensa que hay muchas cosas que no están entrenadas, sino que es una fluidez, y da la sensación que la táctica o lo que planea Ancelotti antes de cada partido es: denle balones a Vinicius y que sea lo que Dios quiera, porque ha sido prácticamente eso, Vinicius contra el mundo. Y otra cosa que me gustaría añadir, el 7 del Real Madrid, que por cierto, esta es la camiseta que tengo de él, de Vini Junior. No me pienso quitar esta camiseta hasta el lunes que le vayan a dar a Vini el Balón de Oro y haya completado en su totalidad la mamatoria que viene dándole hace una, dos o tres, probablemente 3 temporadas y media, una cosa increíblemente absurda. Pues sí, lo que les decía, que el Real Madrid haya remontado no me va a quitar el mal sabor de boca que viene encadenando el Real Madrid, que la Champions transforma a estos futbolistas, que tienes al mejor futbolista del mundo, que tienes... A ver, hay que añadir algo muy sencillo. La Champions, el fútbol se decide en cosas sencillas, más concretamente en las dos áreas. El Real Madrid tiene la ventaja de tener en el área del rival al mejor futbolista del mundo y tiene la ventaja de tener en el área propia al mejor portero del mundo. Creo que eso nos ha llevado a estar a solo 3 puntos del líder, que es el Barça, y estar bien encaminados para clasificar a la siguiente ronda de la Champions, porque este ha sido un arranque absolutamente
horrible, horroroso. Creo que Ancelotti está en un punto de su carrera en el que parece que el vestuario se le ha ido raro en un técnico como Ancelotti. Parece que no están captando la idea o que sencillamente no hay una idea. La realidad es que es un desastre total y bueno, la calidad que tiene esta plantilla le mantiene vivo a 3 puntos del Barça y realmente allí todavía muy relajado en el tema de la Champions. Pero tengo la sensación, y perdónenme que se los diga en un día en el que todo debería ser victoria, celebración y todo, de que nos va a caer una grande. Puede que sea el próximo sábado contra los comprárbitros, ojito con eso, y que va a ser prácticamente el fin de ciclo que muchos venimos pidiendo para el tema de Carlo Ancelotti. A ver, vamos a hablar un poquito de futbolistas individuales. Courtois, ¿qué voy a decir de Courtois? El mejor portero del mundo, 2 o 3 intervenciones que pudieron haber sido para que el Borussia Dortmund ampliara el marcador y ha sido un portero de un equipo grande una vez más, sacando absolutamente todo lo que pudo sacar, porque lo demás, los otros goles es que le han dejado muy mal vendido. La defensa es un absoluto flan. Eh, los mediocampistas no están colaborando lo suficiente como para que se haga esa doble marcación que, bueno, hoy sufrió muchísimo el Real Madrid los 1 contra 1, que los futbolistas del Dortmund son unas auténticas balas. Y bueno, es cierto que se corrigió bastante en el segundo tiempo y el crecimiento de los delanteros aportó a que los defensores pues estuvieran un poco más relajados y también a que crecieran ellos a nivel individual. Y yo creo que, bueno, el Madrid tiene probablemente a 2 de los 5 mejores centrales del mundo, que son Rudiger y Militao. Pero teniendo en cuenta que Mendy no ha arrancado del todo bien la temporada y que Lucas Vázquez es lo que es, pues yo creo que podemos entender la cantidad de ocasiones que le crean al Madrid, además con una facilidad absolutamente increíble. Hablando un poquito del centro del campo, creo que el único que está a la altura, honestamente, sobre todo el día de hoy, ha sido Fede Valverde, que para mí está siendo de lo mejor del equipo a lo que va, en lo que va de temporada. Bellingham, tengo la sensación de que está pagando muy caro lo que fue la temporada pasada y el verano que jugó prácticamente toda la Eurocopa, mejor dicho, con su selección, y realmente es que está totalmente desfasado. El año pasado te metió unos goles que hoy tuvo una oportunidad clarísima en la que cabeció ahí en esa jugada muy clásica que vimos la temporada pasada de Bellingham y se la regaló prácticamente al portero. Cuando las cosas no salen, sabemos que este tipo de situaciones no terminan por fluir. Y bueno, hablando un poquito de los delanteros, Mbappé hoy estuvo desaparecido, muy en la línea de lo que nos lleva mostrando el delantero francés en este arranque de temporada, aunque es cierto que después tuvo una genialidad para abrir el marcador que cede muy bien el balón a Rudiger, que estaba ahí como Cristiano Ronaldo en el punto penalti y termina rematando con un cabezazo bestial. Poco más que añadir, tuvo un remate de fuera del área que, bueno, estaba bien posicionado, muy cerca a lo que fue el gol contra el Celta el pasado fin de semana, y creo que muy poco más que añadir. No me pareció un partido horrendo, además creo que aportó, que creo que eso siempre va a ser importante, pero creo que sigue estando demasiado lejos de lo que se espera, de lo que muchos nos decían era el mejor futbolista del mundo y que para mí hoy día es el que lleva el 7 en el Real Madrid. Rodrigo estuvo bastante bien, muy mal en el primer tiempo como todo el equipo en general, pero en el segundo tiempo estuvo bastante brillante, incluso en esa jugada en la que termina marcando gol Lucas Vázquez, que por cierto lo maté en Twitter en el primer tiempo porque estaba siendo drásticamente terrible el partido. Y la realidad es que Lucas en el segundo pues estuvo bastante mejor, hasta marcó un gol que, bueno, fue de autoridad absoluta lo que el gol que ha marcado. Y bueno, Rodrigo ha estado bastante bien en el segundo tiempo, creo que ha estado peleando absolutamente todo lo que se le pide a Rodrigo, termina dándole esa asistencia a Lucas Vázquez o ese pase atrás a Lucas porque se lesiona, esperemos que no sea nada grave y que pueda estar presente en el próximo partido, que quiere decir que es el sábado en el Clásico. Y para cerrar, ¿qué vamos a decir de Don Vinicius Jr.? El mejor futbolista del mundo, no por casualidad le van a entregar el Balón de Oro el próximo lunes, la revista France Football, y además la cantidad de periodistas que están involucrados en este tipo de cosas, para mí es totalmente claro. Le leí a alguien en Twitter, no sé quién fue, que era el Balón de Oro más claro en los últimos 10 años, tendría que repasarlo, pero es que es evidente que no hay un futbolista como él en la actualidad, con la capacidad y la autonomía de reventar un partido de fútbol como lo ha hecho el día de hoy. Los 2 goles finales que ha marcado han sido de ser lo más parecido a Cristiano Ronaldo probablemente en lo que hayamos visto y lo que vayamos a ver más adelante. Lo que creíamos todos que iba a terminar Kylian Mbappé está haciendo Vinicius Junior con 24 años y que, repito, va a ser el próximo Balón de Oro en poco menos de una semana. Así que nada, una victoria para mí importante. La remontada creo que les va a llenar de un poco de energía. Un equipo que luce cansado. Ya Ancelotti señaló de alguna manera el preparador físico en la previa. Pero creo que les va a venir bastante bien esta victoria. Además, una remontada con goleadas, estas noches gloriosas del Bernabéu. Pero es que yo he visto remontadas, pero no recuerdo primeras partes tan horribles o partidos tan horribles en remontadas como lo que hemos visto el día de hoy en el Bernabéu. De todos modos,
Tenemos muchos días para comentarlo antes de que llegue el clásico. Ya mañana es miércoles, nos quedaría el jueves, el viernes tenemos previa, el sábado, por supuesto, el video después del partido. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid, a por una nueva UEFA Champions League porque nos va a servir de maravilla. Y nada, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.